Creo que teniendo más de 100 años la política de prohibición contra las drogas, todo tipo de drogas, ha mostrado que es un fracaso. También creo que la evidencia médica nos dice que unas drogas llevan a otras y que no es nada saludable el consumo de droga. Entonces, la idea es unos programas serios, importantes, en contra de las adicciones, más que en la criminalización y persecución de todo el mundo de la droga. Es muy curioso en México, pero resulta que ahora quien era nuestro zar de las drogas, el doctor Fernando Cano Valle, ha renunciado. Y dijo que renunció porque nadie le hacía caso. Porque el de las adicciones con no se quería meter en el gobierno en este tema. Hace unos días hubo una, y eso lo dejo aquí como tesis, hubo una presentación de Bruce Bagley ahí en el Colegio de México, y la tesis que sostuvo es simple, simplísima, pero bien importante. Cada estado tiene el narco que se merece. El narcotráfico y la organización y todo lo que gira en torno al narcotráfico depende básicamente de la naturaleza del estado. Todos los estados tienen crimen organizado, no hay ni uno que se salve. Entonces está la Yakuza en Japón, que es una empresa como japonesa, y usa muy poca violencia. Y hay otros como el nuestro, que es lo que tratábamos en el otro segmento, en donde está metido hasta la cocina. Entonces tenemos que ver en qué medida una descriminalización en un estado tan débil como el mexicano, tan corrompido y corrompible y todo lo que tenga que ver con corrupción, mejoraría un poco si esto de el prohibicionismo ya lo hacemos a un lado y buscamos otra cosa. Me parece que esta política que se fijó hace más de 40 años en Washington de criminalizar y perseguir un siglo, un siglo, si te vaya de manera más, es la muestra más clara de que los seres humanos somos los únicos que sabemos que nos tropezamos con la misma piedra una y otra vez y persistimos, ¿no? Seguimos con el mismo caminito. Uno se pregunta por qué, si es perfectamente mostrable, más allá de lo de la evidencia médica, que tú dices que ahí hay más debate sobre si esto altera las conductas o no las altera, pero creo que desde un punto de vista racional, independientemente de la posición de cada quien, podríamos decir, ha fracasado esa política, démosle chance a una política distinta, ¿sí? A ver, yo no es que necesariamente esté de acuerdo con que la descriminalización vaya a traer todos estos beneficios que algunos dicen, se va a acabar la violencia, se va a acabar el narcotráfico. No, eso seguramente buena parte de eso va a persistir, pero démosle chance a una política distinta. ¿Por qué? Porque esta ha fracasado rotundamente y no hay quien pueda sostener que no es el caso, que ha fracasado. Creo que hay que reconocer que en este país, sobre todo el PRD, tal y como lo mostró, hubo un seminario la semana pasada, propiciado por la Cámara de Diputados, por la actual legislatura, pero sobre todo impulsado por el PRD, que ha sido el único partido en México que realmente se ha comprometido con la causa de la descriminalización y una regulación más sensata de el consumo, tráfico, desde luego narcomenudeo, de las drogas blandas. Y es el que está dando el debate en todos esos aspectos, porque son muchos los aspectos del debate sobre las drogas, que van desde los éticos y los derechos individuales, hasta dónde el Estado se puede meter en tus decisiones personales, hasta los de salud pública, como decía Lorenzo. Vale la pena quien le quiera echar un ojo a ese seminario, porque fue muy equilibrado y se dieron magníficos argumentos en pro de la descriminalización
de la marihuana. Ya tenemos un buen corpus, ¿no? De la UNAM hizo uno, la Asamblea Legislativa hizo otro seminario, y tenemos claro que ni es una varita mágica, ni soluciona, que genera pues la necesidad de, despenalizar el consumo, no te resuelve prácticamente nada. El gran tema está en que el Estado tenga la suficiente fuerza para contener a los grupos criminales y no los tengamos, bueno, pues repartiéndole dinero, como el caso que comentábamos en el caso de Pátzcuaro, o que amenacen su soberanía, ¿no? Es decir, su capacidad de imponer orden. Mientras tú administres eso dentro de ciertos límites y el Estado no considere una prioridad estar persiguiendo a un señor que fuma marihuana, una señora que fuma marihuana, y tenga una política social y de salud razonable, tú puedes convivir con eso como convive Holanda, como convive Portugal, como convive prácticamente todo el mundo. Me sorprende que 100 años después no se aprenda que por esa vía no vas a llegar a ningún lado, y lo digo porque hay ciertas cosas que ocurrieron hace 100 años, la Primera Guerra Mundial, que sí hemos aprendido cosas, ¿no? Es decir, que el militarismo te lleva necesariamente a rutas de confrontación terribles, que el imperialismo como concepción general del orden internacional te llevó a callejones sin salida terribles. En fin, cierro la reflexión ahí y digo, porque hay ciertas cosas que sí aprendemos, o la propia historia te demuestra que ese es un camino intransitable, y en estas obstinadamente seguimos por la misma ruta que ha probado ser un fracaso. Y dicen por ahí que hay que ser expresidente latinoamericano para atreverse entonces a decir, ¿sabe qué? Todo lo que hice les ha pasado a todos, a Cedillo, a Calderón, a Fox, a todos, ¿sabe qué? Pero a Cardoso, a Gaviria, a todo lo demás. ¿Sabe qué? Finalmente me eché 6 años peleándome contra estos señores, y este no es el camino. La persistencia de una política fallida, claramente, pues tiene elementos políticos, desde luego, y diplomáticos. Era la insistencia de Estados Unidos de mantener esa política, porque para ella los costos eran bastante bajos. En realidad los costos se transferían al resto de América Latina, y siendo el país hegemónico en el mundo, pero sobre todo en el continente, pues los países de América Latina difícilmente podían contradecir esa política impuesta por Washington. Y Washington podía prolongarla todo lo que fuera, porque sus costos en realidad eran muy bajos de esa política. Lo que pasa es que ahorita ya se está cuestionando, porque dentro del propio Estados Unidos, pues ya, por lo menos en lo que hace a la marihuana, pues ya se vino para abajo, ya se vio que no sirve de nada, que al contrario puede haber beneficios hasta económicos para los estados, y en términos de salud y de prevención, el despenalizar la marihuana. Lo que siempre me ha parecido absurdo, pero se mantenía y se mantiene todavía en algunos países, incluido México, es que al consumidor lo penalices y lo metas a la cárcel, generando una sobrepoblación en las cárceles, y que los metas junto con asesinos y demás, cuando es realmente pues el que fuma la marihuana. Eso es lo que sí resuelve. Eso sí puedes, digamos, generar una menor presión sobre eso, y el Estado entonces prevenir, dejar abiertas las puertas a la rehabilitación cuando captures a alguien que está consumiendo marihuana, en este caso, pues tiene que asistir a algún seminario de rehabilitación, etcétera, pero no meterlos a la cárcel. Eso era absolutamente absurdo. Y no solamente disminuye la presión sobre la población carcelaria, sino que también evitas que estas personas que están encarceladas ahí aprendan, ¿sí? Y se metan a otras redes del crimen, porque pobres. Se ha dicho, ¿no?, que las penitenciarías son las mejores escuelas del crimen, ¿no? Ese es el punto que ahora Estados Unidos, por eso está cambiando, porque ya no puede con 2,5 millones de gentes en la cárcel, la mayor parte de ellos por consumir. Bueno, la mayor parte de ellos relacionados con el narcotráfico, los que están relacionados con el narcotráfico por ser consumidores, que hay que ayudar al consumidor, sí, al que se deje, al que sea posible rehabilitarlo. El Estado allí debería de poner el dinero, el esfuerzo, no en la policía, no en el ejército, y eso es lo que Estados Unidos está haciendo. Recordemos que en los años 30 México quiso despenalizar eso completamente y proveer directamente la droga a los que ya eran drogadictos para que no cayeran en manos del crimen, y quien estuvo fastidiando para que eso no pasara fueron los Estados Unidos, que ejercieron una presión durísima contra México, y México se retractó. Ahora los Estados Unidos son los que van por el camino de la despenalización
mandarlo a otra área, creo que entonces nosotros ya vamos a tener permiso para poderlo hacer aquí. Y también hay clases sociales, porque los que agarran son a los jóvenes más pobres, que son los que caen en las garras de las organizaciones criminales. Por cierto, nada más como elemento, como cápsula cultural, habría que echarle un vistazo a la reforma penitenciaria que se hizo en la República Dominicana, porque decimos que nos falta inspiración. Es una reforma que ha cambiado radicalmente esta idea, que en México es clara, que las universidades que las cárceles son universidades del crimen. Pero echarle un vistazo, ¿no es cierto, según ellos? La reforma dominicana ha tenido éxitos notables en un país latinoamericano. Para lo dejo como cápsula. Para quitarlos de las cárceles, así. Para quitarlos. Sacarlos de la cárcel y ponerlos en otro lado. Pero nos despedimos y los esperamos la semana entrante. Buenas noches. Costa Rica, México y Colombia están entre los países que debaten la posibilidad de legalizar el uso de la medicinal de la marihuana. Este tema fue parte de la 5ª Conferencia Latinoamericana sobre Drogas que se celebró recientemente en Costa Rica, donde ya se ha presentado un proyecto de ley con este propósito. Deyanín Villanueva nos tiene los detalles. En la calle, los costarricenses tienen opiniones variadas sobre la posibilidad de legalizar el uso medicinal de la marihuana. A medias, porque me preocupa mucho que sea portillo y que lo usen para muchas cosas que no sea el objetivo. Para lo que es la parte de medicinal, estoy totalmente de acuerdo. ¿Solo en eso? Solo en eso. Este fue uno de los temas de la 5ª Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, celebrada recientemente en Costa Rica. La actividad la organizó Confedrogas, un consorcio de 6 organizaciones no gubernamentales de diferentes países de la región. Un cannabis totalmente diferente al que se usa para recreación. Tiene poca cantidad de sustancia activa, o sea, la persona no va a andar en un viaje, sino que va a lograr sus efectos a nivel de situaciones de su cuerpo, dolores. Este diputado costarricense presentó en agosto ante la Asamblea Legislativa un proyecto para regular el uso medicinal de la marihuana, aunque todavía no se ha debatido. De enfermedades como el cáncer, enfermedades como la epilepsia de difícil manejo y las ventajas que trae el cannabis desde el punto de vista médico. Para el Ministerio de Salud de Costa Rica, cualquier medida que se tome tiene que estar respaldada por la ciencia. La jefa de esta cartera reconoció que para el gobierno el tema no es una prioridad. Las políticas que se vayan a ofrecer tienen que nacer de una reflexión basada en el conocimiento científico, en la evidencia científica, con un enfoque de salud pública y de derechos humanos. Uruguay es el único país del mundo en el que está legalizada y regulada la producción, la distribución, la venta y el uso de marihuana con fines medicinales y recreativos. Pero el debate sobre el tema se ha extendido a otros países de la región. En Colombia y México también se han presentado iniciativas similares, todavía sin avances. De modo tal que la gente que tiene alguna enfermedad, algún padecimiento que requiera usar cannabis porque esto le causa beneficios a su salud, pueda hacerlo sin tener que ir al mercado negro. Los asistentes a la conferencia coinciden en la importancia de promover la discusión regional sobre este tema para compartir experiencias y propuestas y mejorar las políticas. Mañana, miércoles, comenzará en el estado de Jalisco la consulta popular para decidir sobre la legalización de la marihuana con fines médicos y aumentar la cantidad de marihuana que la Ley General de Salud permite llevar consigo a los ciudadanos sin ser penalizados, de 5 gramos a un máximo de 30 gramos. Así es la propuesta. El proyecto de consulta tendrá una duración de 5 días y se realizará en la mayoría de los municipios del estado, en donde podrán participar todos los ciudadanos de 15 años en adelante. El ejercicio no será traducido en una iniciativa de legislación en el Congreso local, pero según sus organizadores del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, servirá para medir, pulsar la apertura de la población a estas medidas. La consulta comenzará en la zona conurbada de Guadalajara, con 162 urnas que hasta el domingo 21 de septiembre serán llevadas a otros municipios. Mientras tanto, México fue incluido en un reporte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como el primer proveedor de estupefacientes derivados del opio, y señala que México se ha convertido desde hace 4 años ya en el principal proveedor de heroína hacia Estados Unidos. En el reporte anual que envía el presidente de Estados Unidos al Congreso Federal, se reporta un aumento de 324% en los decomisos de heroína en la frontera entre México y entre 2009 y 2013. El reporte es usado por el Congreso
para definir los montos de apoyo presupuestarios a otras naciones para el combate de la producción y tráfico de drogas. El debate en torno a la legalización de la marihuana con fines medicinales avanza en México tras demostrarse que es una opción para la cura de enfermedades. También se debe impulsar la investigación sobre esta planta. Expertos y legisladores de México, Estados Unidos y Canadá coincidieron en afirmar que la discusión de la legalización de la marihuana para uso medicinal avanza en nuestro país. Explicaron que a partir de la experiencia internacional, regularizar el uso medicinal de la cannabis en México podría representar una opción en materia de política de drogas. No hay una oposición mayoritaria en el tema del uso medicinal de la cannabis, que es de lo que trata la iniciativa que está aquí en el Senado. También hay un convencimiento mayor de que no va en contra de los tratados internacionales. Señalaron que la realización de seminarios sobre el tema pretende abrir la discusión para no criminalizar el uso de la marihuana, impulsar su investigación y su uso medicinal. Y en tercer lugar, para aliviar el sufrimiento de miles y miles de mexicanos que encuentran una mejora a sus condiciones patológicas y a todo su sufrimiento a través de la cannabis. Los especialistas de Canadá y Estados Unidos destacaron la necesidad de promover políticas basadas en principios de salud pública, derechos humanos y evidencia científica. One of our major goals of our organization, which is to foster public dialogue and debate on these issues and to bring knowledge together to look at issues, moving issues forward in the area of public health. I have been involved in regulatory affairs and the construction of laws in Colorado and several other states in the United States, as well as in Israel, and have conferred with the government and Ministry of Health of Uruguay. What is important to know is that the medical use of cannabis has a very solid scientific basis in many different ways of using it. La legalización de la marihuana para uso medicinal es uno de los puntos de la agenda del PRD en el Senado.